Buenos días, hermanos, ya en este primer domingo del mes de septiembre, avanzados ya, eh, y también avanzados en nuestra carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy nos corresponde ver el versículo 16 del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que les voy a pedir que vamos a 1 Timoteo capítulo 3, vamos a leer el versículo 16. Dice así la palabra de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y como siempre, Señor, te pido que abras nuestros corazones, comenzando por mí, Señor, para entender, para vivirla, para aplicarla a nuestras vidas, Señor, y por sobre todas las cosas, Señor, que provoque un cambio en nosotros, para poder, Señor, ser verdaderos testimonios, baluartes, como dice tu palabra, de la verdad. Gracias, Padre, por este tiempo que tenemos de aprender de ti y de ser corregidos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya ha avanzado la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy día estamos terminando el capítulo 3 y vamos a ver algo que así como el domingo anterior vimos el corazón de la carta, hoy vamos a ver también el corazón del mensaje en el sentido de lo que es Jesucristo mismo. ¿Cuál es este misterio que habla acá? Dice, el misterio grande es el misterio de la piedad. Entonces podríamos poner por título al mensaje de hoy el misterio de la piedad o el misterio de nuestra fe. ¿Por qué digo esto de nuestra fe? Porque hay versiones de la Biblia, hay una versión de la NBI que lo traduce así, esta parte de este versículo dice, no hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe. Y hace un cambio en la palabra, ¿ya? Así comienza este versículo en esas otras versiones, como la NBI. Y de esta manera nosotros nos da una mayor claridad. Y nos está diciendo, nos está explicando estas estrofas, porque se cree, según los estudiosos, que lo que está haciendo el apóstol Pablo acá no es otra cosa que cantar o repetir un himno que se decía en el primer siglo. Esta es una estrofa de un himno que también se ve en otros pasajes de la Escritura. Ellos decían, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Bueno, también ahí aclaro, quizá algunas versiones van a decir, fue manifestado en carne, no usa la palabra Dios, pero como dice un predicador por ahí, es evidente que el sujeto de esta frase es Dios, es Jesucristo mismo. Entonces que la Reina Valera diga Dios fue manifestado en carne, no es un error, sino que por el contrario, es consecuencia de lo que viene diciendo antes. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios fue manifestado en carne, ¿ya? Fue justificado en el Espíritu. Entonces este es el misterio de nuestra devoción, como dicen otras traducciones, de nuestra piedad, el misterio de nuestra fe. Ya en el versículo 9, ahí del capítulo 3, decía que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Se recuerdan cuando hablaba de los diáconos? Decía que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces ese misterio de la fe, que era el que tenían que guardar con limpia conciencia. ¿Cuál es el misterio de la fe? Es el Evangelio de Jesucristo. Es Cristo manifestado en la carne, es justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Eso es lo que es el misterio de la fe. Ahora, aquí la palabra piedad, como lo dicen algunas traducciones, o misterio de la piedad, vamos a verla de una manera distinta a lo que se ha visto antes, en el sentido de la palabra original, es que aparece acá, es ligeramente distinto a santidad. Como lo hemos visto otras veces, como esa eusebia, ¿ya? Es distinto y aparece en un sentido un poco distinto a la piedad y más bien es como una condición de acción, ¿ya? Es una piedad práctica lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Es una piedad operativa. Es como por ejemplo cuando está en 1 Timoteo 4, un poco más adelante, veamos ahí en 1 Timoteo 4, versículo 7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para
la piedad. Entonces habla de que hay un ejercicio de la piedad. Es decir, que la piedad puesta en acción. Practica la piedad. ¿Y qué es la práctica de la piedad? Si no es otra cosa que vivir el Evangelio de Cristo. La vida cristiana, hermano, no es otra cosa que Cristo reproducido en la vida del creyente. Cuando Cristo se empieza a reproducir en su carácter, en su conducta, en su mente, en sus pensamientos, en la vida del Hijo de Dios, entonces podemos decir, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y es ese misterio de lo que nos está hablando Pablo, ese misterio absolutamente práctico, ¿ya? Es el temor de Dios, es este misterio. Ahora, cuando hablamos de misterio, en esta parte introductoria tenemos que dejar claro también que no se trata de algo oculto, como esotérico, como medio escondido, misterioso, no. Cuando la Biblia habla de misterio, habla de algo que se ha revelado, de un secreto revelado, de un misterio, se refiere a algo que estaba escondido en el Antiguo Testamento, por decirlo así. Que estuvo escondido para los profetas, que estuvo escondido para los antiguos, pero ahora ha sido revelado. Es algo que trasciende a nuestra comprensión. Por ejemplo, para los profetas era muy difícil entender esto de la venida del Mesías. ¿Cómo va a venir el Mesías? Porque si vemos Isaías capítulo 2, por ejemplo, habla de la primera y segunda venida de Cristo en un mismo capítulo. Unos versículos un poco más allá, Zacarías habla un poco de la crucifixión y después habla de cuando Él vuelve en el Monte de los Olivos, por ejemplo, en Zacarías capítulo 9. Entonces, para ellos es muy difícil comprender esta primera y segunda venida de Cristo. Y ese era un misterio para ellos que no les había sido revelado. Pero a nosotros nos ha sido revelado este misterio. Quiero hacer todos estos alcances al principio porque lo que nos vamos a ver hoy día puede que sea un poco dificultoso en el sentido de los términos que se usan cuando habla de ser conocido por los ángeles, visto por los ángeles y todo esto. Entonces, este misterio que estaba escondido para nuestros hermanos del Antiguo Testamento, hoy es revelado a nosotros. Hoy es revelado a nosotros. Ellos cuando miraban hacia una colina, pero no podían ver este valle que estaba entre ellos y esa colina, y ese valle hermoso que es la iglesia. Que comienza en el día de Pentecostés, pero se acerca cuando viene Jesucristo, cuando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, predicaba Jesús, predicó Juan el Bautista. Entonces ese valle, que es la iglesia, hasta cuando vuelva nuevamente nuestro Señor por su iglesia, era un misterio escondido para ellos. Entonces acá el apóstol Pablo dice, ejercítate en el misterio de la piedad. Hermano, necesitamos una comprensión clara de este misterio. Vamos a ir viendo algunos pasajes que nos van a ayudar a esto. Vamos a Efesios, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2. Son pasajes que en algún momento lo hemos visto en nuestra iglesia, quizás 1, 2 o 3 años atrás. Pero nunca está de más volver a repetirlos, ¿ya? Entonces en Efesios capítulo 2, en el versículo 14, Pablo comienza a explicar. ¿Por qué tomo Efesios? Porque si ustedes recuerdan, Timoteo estaba siendo pastor en la iglesia de Éfeso. Esta carta la escribe el apóstol Pablo mientras Timoteo pastorea la iglesia de Éfeso. Entonces cuando le escribe la primera carta, la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 2, versículo 14, le dice así: porque Él es nuestra paz, ¿quién? Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles,
y los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, nos está explicando el apóstol Pablo que Jesús vino a reconciliar, a derribar una pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles. Después continúa en Efesios capítulo 3, ahí en el versículo 5, dice: este misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora que es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, Dios mismo le levanta el velo a los apóstoles, a los profetas, y les muestra el Evangelio. Les muestra el Evangelio por el Espíritu Santo. Continúa el versículo 6, Efesios 3:6 dice: ¿cuál era ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y aquí aclaramos que hay una promesa de Cristo Jesús. Es decir, no es que los judíos se salven de esta manera, los gentiles se salvan de esta otra manera, los gitanos de una manera. No, todos nos salvamos igual por medio de Cristo Jesús. Ese era el misterio, que los gentiles venían a ser parte del pueblo de Dios, porque siempre estuvieron en la mente y en el propósito de Dios, hermanos. Siempre fue así. Entonces, mientras más conocemos a Dios, mientras más buscamos a Dios, mientras más sabemos de este Cristo resucitado, evidentemente que vamos a tener mejores condiciones para desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Hermanos, el amor de Dios es insondable, los atributos de Dios también, y nosotros los vamos a ir conociendo y los vamos haciendo parte de nuestra vida en la medida que avanzamos en el conocimiento de Dios. Por eso la palabra de Dios, como hablaba el domingo pasado el pastor Carlos, la palabra de Dios es una fuente inagotable de verdad espiritual. Siempre, siempre va a ser oportuna. Y la palabra de Dios tiene como mensaje principal, como el gran mensaje, a Jesucristo nuestro Señor. Ese es todo el mensaje de la Biblia de principio a fin. La reconciliación de Dios con los hombres a través de Jesucristo. Por eso que el arca es un tipo de Cristo, el cordero es un tipo de Cristo, y en el Antiguo Testamento, aunque nos cueste ver a veces, David, mientras derrota a Goliat, es un tipo de Cristo, porque es él el que venció la muerte, porque Goliat representaba la muerte. Él era un tipo de Cristo. Sansón también fue un tipo de Cristo. Cuando él derrota al dios Dagón, ¿se acuerdan? Él es un tipo de Cristo también, que da libertad a su pueblo. Que da libertad a su pueblo. Entonces, toda la Biblia nos habla de Cristo, toda la Biblia nos habla. Entonces, este es lo que nosotros enseñamos, esto es lo que nosotros predicamos, este es el corazón de nuestra predicación. Si vamos a Lucas capítulo 24, vamos a Lucas. En Lucas capítulo 24, cuando Jesús ya había resucitado, se encuentra con sus discípulos allá a orillas del mar de Galilea, ¿cierto? Le dice: vayan a Galilea, dice Jesús. Entonces, Él les predica, Él les habla. Y ahí, una de sus, quizás las últimas palabras de Jesús, en el último tiempo que estaba, Lucas 24, 46 y 47 dice así: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanos, esa es la esencia del Evangelio. Así está escrito, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Solamente en el nombre de Cristo hay perdón de pecados, hay arrepentimiento.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo. Esto que vamos a ver hoy día es tan interesante y es tan hermoso a la vez, porque hermanos, nos hace volver quizás a las bases de nuestra fe, a eso que, al baluarte del Evangelio, al cimiento del Evangelio. Muchas veces nos enredamos en tantas cosas y dejamos de lado el cimiento, el baluarte, la columna del Evangelio. Esto es. Por eso es que Pablo remata, en los versículos que se vieron la semana pasada, el 14 y el 15, están completamente conectados con este versículo 16. Es indiscutiblemente grande. O sea, ¿quién puede decir que no es grande este misterio? ¿Alguien podría decir que no es grande? Si nadie puede discutir eso, dice el apóstol Pablo. ¿Quién lo puede discutir? El misterio de la piedad. Hermanos, este evangelio, este misterio, tenía que ser predicado a todo el mundo. Vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 10. Hechos 10:37 dice así. Voy a leer del versículo 37 en adelante, hasta el 43. Hechos 10:37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Primero comenzó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hermanos, Pedro está hablando acá, está predicando. Miren con el valor que lo hace. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos de que Dios lo puso por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su muerte. Hermanos, esto estaba escrito por los profetas. Cuando Pablo empieza a predicar, cuando Pedro comienza a predicar esto, no es que Pedro trae un nuevo mensaje. Lo que hace es que Dios levanta ese velo que tenía Pedro delante de sus ojos y le revela este misterio escondido y le dice, mira, son los gentiles, son los gentiles. Acá es cuando ha ido a visitar a Cornelio. Ahí fue donde comenzó todo. Sí, ahí en la casa, cuando él predica a Cornelio, ahí es cuando comienza el evangelio a los gentiles. Hermanos, Simón el curtidor, ¿se recuerdan? Ahí en la casa de Simón el curtidor, cuando Pedro oraba en el aposento alto, ahí comienza todo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, decía Pablo. Pablo tenía un mensaje similar. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. Nunca se nos olvide esto, hermanos, en estos tiempos difíciles. No olvidemos eso. No nos achiquemos bajo ninguna circunstancia, tengamos valor. 1 Corintios 1, 23 dice así. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados de Dios. Ahí en 1 Corintios 2, un poquito más abajo, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, a Jesucristo crucificado. Cuando nosotros hacemos el curso de evangelismo, que llamamos el evangelístico, donde vienen hermanos nuevos que están llegando a la iglesia, personas que quizás nunca han estado en la iglesia también, hablamos de Jesucristo crucificado y resucitado. Ese es el mensaje que enseñamos. Llamamos al arrepentimiento. Llamamos a tener fe en Jesucristo, nuestro único Salvador. Ese es el mensaje. Eso es lo que nos está hablando Pablo acá, después que ve el propósito de la carta, llega al corazón de la carta a Timoteo.
Por eso decimos que el tema central de toda predicación en la iglesia debe ser la persona y la obra de Jesucristo. Dios mismo habitando entre los seres humanos. Esa debe ser toda la predicación. Es realmente triste cuando uno escucha prédicas o reflexiones. Hoy día se usa mucho esas reflexiones cortas, a veces ustedes escucharán, donde alientan a los hermanos, donde los llaman a tener valor, a tener fe, pero no se menciona el nombre de Cristo. Lamentablemente no se menciona el nombre de Cristo. Hermanos, es Cristo el centro de toda nuestra predicación. Jesucristo es el origen y el fin de toda predicación. Si hoy día podríamos desarrollar muchos puntos, como se dice, punto 1, no, un solo punto, un solo tema. Jesucristo, origen y fin de toda predicación. Acá el apóstol Pablo nos dice que fue manifestado en carne. Fue manifestado en carne. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Qué significa que Jesucristo fue manifestado en carne? Hermanos, en primer lugar, y lo más importante de esto, y quizás lo trascendental a cualquier otra creencia, cuando dice que Cristo fue manifestado en carne, lo que está diciendo es que Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Dios mismo habitó entre nosotros, entre los seres humanos, a través de Jesús de Nazaret, de ese niño que nació en Belén, que creció en Nazaret, que vivió en Nazaret, que predicó en Galilea, en Jerusalén, en Samaria. Ese Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, fue más que un carpintero, como dice el libro antiguo ese, fue más que un carpintero. Dice que fue manifestado. ¿Qué significa manifestado? En primer lugar, no significa traer a la existencia o crear, sino significa hacer visible. Manifestarse es hacerse visible. Él fue hecho visible, lo cual confirma que existía de antes. Ahí recién fue hecho visible. Vamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 8. Juan 8:58 dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El gran yo soy que estudiamos. Jehová, antes que Abraham fuera, yo soy. Un poco más adelante, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 5, dice así: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa es la oración intercesora que hace Jesucristo por todos nosotros. Y le dice, antes que el mundo fuese, en la gloria que yo tenía contigo. Antes que el mundo fuese, Jesús estaba con el Padre. En el Génesis 1:1, Jesús estaba participando en la creación. Jesús fue parte de la creación, fue parte de esa Trinidad. Lo que ocurrió fue que Dios se hizo visible a los ojos humanos. Volvamos un poco más atrás, ahí mismo en el capítulo 1 de Juan, Juan capítulo 1. Dios mismo se hizo visible al ojo humano. Juan 1:17 dice así: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es que Jesús le dice a Tomás, Tomás, el que a mí me vio, vio al Padre. Tanto tiempo estoy entre ustedes y me dice, muéstranos al Padre. Si el que a mí me ha visto al Padre, decía Jesús. Fue por lo que los judíos de la época, el Sanedrín, optaron por crucificarlo, porque él mismo
decía que era Dios. Cuando Tomás le dice, cuando se recuerdan Tomás el incrédulo, cuando dice si no viera sus manos, no voy a creer, ¿cierto? Después Jesús se aparece resucitado y estaban juntos y estaba ahora Tomás. Y le dice, Tomás, pon tu mano en mi costado. ¿Para qué? Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío, mi Elohim, mi Adonai. Y cae en tierra. Y Jesús no le dijo, no me digas eso porque yo no soy Dios. No, Jesús recibió esa frase, recibió esa palabra porque Él es Dios y es Señor. Por eso es que Tomás le dijo, mi Dios y mi Señor. Mi Elohim, mi Adonai. Hermanos, eso debemos entenderlo. Jesús vivió en este mundo como un hombre cualquiera, pero su naturaleza divina nunca se perdió, siempre estuvo presente. Y si dice que se hizo carne, no significa en el sentido de pecado, sino que significa en el sentido de que se humanizó, se hizo humano. Ahí en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. El apóstol Pablo lo escribe a los Filipenses, un pasaje muy conocido por todos, pero lo vamos a leer para rematar esta parte, para remachar la idea. Ahí en Filipenses, capítulo 2, versículo 6, y dice así, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Jesucristo fue manifestado en carne. Él fue el que fue manifestado en carne. Hermano, por eso le digo, esto no quiere decir que Jesús fuera un pecador. Significa que Cristo mismo se hizo un ser humano más para pagar el precio por nosotros. Con la única meta de llegar a la cruz. Cuando Jesús llega a Belén, cuando nace en Belén, sabe lo que le espera. Cuando Jesús dice que los van a presentar al templo, ¿cierto? Y va José, y va su madre, va ahí María, y hay un hombre que era profeta y le dice que será traspasado su costado. Cuando tenía 8 días. Cuando fue presentado, no la circuncisión, cuando fue presentado en el templo, algunos días después. ¿Se imaginan la escena? Que llega una mamá joven, primeriza, su primer hijo, y aparece alguien y le dice, mira, lo van a traspasar. Qué grandeza de mujer, qué coraje, ¿ah? Que le digan eso. Y dice que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella guardaba estas cosas en su corazón. Hermanos, si Dios mismo se hizo hombre a través de Jesucristo, nuestro Señor, también dice, Hebreos dice que, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él se hizo hombre, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso es sumamente importante. Eso está en Hebreos 4, para que lo que le quieran, hay hermanos que después me reclaman, y dicen, ya, está en Hebreos 4, versículo 15, dice, lo repito, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado como ser humano igual que nosotros, pero no cayó en pecado, no se dio al pecado. Por eso se compadece de nosotros, porque sabe lo que es vivir como hombre. Era el hijo mayor de una familia numerosa, a lo menos eran 5 hermanos, ¿cierto? A lo menos. Entonces, al ser el hijo mayor, también sabía lo que era vivir en este mundo. Hermanos, Cristo fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Y por eso tenemos ejemplo para nosotros, por eso tenemos un ejemplo a seguir. En la medida que nosotros seguimos los pasos de Cristo, en la medida que caminamos en la senda que anduvo Jesús, nos pareceremos más a Él, seremos más semejantes a Él y seremos algún día transformados para verle cara a cara cuando el Señor venga. Y estaremos
ahí presente, y podremos decirle, Señor, aquí estoy yo. Y ahí te va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, qué maravilloso. Jesús se hizo hombre para darnos ejemplo, para darnos un ejemplo. Después dice, 1 Timoteo 3, dice que fue justificado en el Espíritu. ¿Qué significa que fue justificado en el Espíritu? Hermano, cuando Jesús fue bautizado por Juan allá en el Jordán, el relato dice que los cielos se abrieron, que se vino, Mateo relata y dice que descendió el Espíritu Santo como paloma y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque Él fue justificado, Él vivió una vida justa como hombre, como ser humano y en su espíritu. Juan lo llama, primera de Juan, vamos a primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 1 dice así. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, uno que fue tentado como cualquiera de nosotros, que no cometió pecado y es nuestro abogado frente al Padre. Él es nuestro abogado. Es más, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él fue tentado en todo, como les dije antes. Pero Él, habiendo sido perfeccionado, habiendo sido justificado, también vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Él es el autor de la eterna salvación para todos los que obedecen. Hace unos días atrás terminamos un evangelístico virtual en la iglesia. Fue maravilloso, fue hermoso ver cómo algunos hermanos oraron a Dios y entregaron su vida a Dios y se reconciliaron con Dios. Y eso se logra a través de Jesucristo. Porque por eso es que Hebreo lo describe como santo, como inocente, como sin mancha. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 7, 7. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es Jesucristo justificado en el Espíritu. Hermano, Jesucristo al ser justificado en el Espíritu, al ser justo, se convierte en el Cordero para la expiación. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero preparado para la expiación, un Cordero santo, sin mancha, puro, santo, apartado para la expiación. Eso fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos decir que fue justificado en el Espíritu. Fue justificado por el Espíritu. Fue un sacrificio vivo. Cuando Pablo le escribe a los Corintios y les dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ocurre el intercambio. Cristo, que no conoció pecado, fue cargando nuestro pecado y fue hecho pecado en la cruz para que nosotros, que éramos el verdadero imputado, fuéramos declarados justos. Y ocurre ese maravilloso intercambio que dice el himno en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hermanos, siguiendo en Hebreos, vamos a Hebreos 9. Hay un pasaje también que me gustaría leerles ahí en Hebreos 9. Hebreos 9:14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
éramos muertos en delitos y pecados y pasamos de muerte a vida, de muerte eterna a vida eterna. Él nos dejó ejemplo, Él nos dejó ejemplo. Hay un poquito más adelante, en Primera de Pedro, hay un pasaje que me gusta mucho, Primera de Pedro, versículo Primera de Pedro 2, 21 y 22, dice así: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice que para que nosotros sigamos sus pisadas, ¿ya? Siempre que leo este versículo cuento una aplicación, y ahora la tengo que contar también. Era de los indios americanos. Se dice que el ejército de los Estados Unidos, cuando estaban en la conquista de territorio, ¿cierto?, era un problema muy grande porque los indios americanos tenían la práctica de pisar uno detrás de la huella del otro. Entonces, cuando venían los soldados, como nosotros vemos en las películas, ¿cierto?, tenían el grave problema de no saber si era un indio o 1000 indios. Porque el que venía atrás pisaba en la huella del que iba adelante. Hermano, por eso Pedro dice acá, y se aplica también, dice, para que sigáis sus pisadas. Debemos seguir las pisadas de Cristo. En su naturaleza humana fue plenamente humano. Y en su naturaleza divina fue plenamente Dios. Jesucristo, el justo. Pero dice nuestro pasaje de hoy que también fue visto por los ángeles. ¿Qué significa que haya sido visto por los ángeles? Significa que los ángeles estuvieron siempre con él. Los ángeles estuvieron diciéndole a José, le dijeron, no temáis de recibir a María como esposa, porque lo que engendrado en ella es del Espíritu Santo es, y llamará su nombre Jesús, que es Salvador. No temas, José. Ahí ya los ángeles estaban protegiéndolo, viéndolo, cuando llegan a José. Cuando después dice el relato que los ángeles llegan a los pastores y les dicen a los pastores, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. Y los ángeles adoraban y un coro celestial se escuchaba. Los ángeles estuvieron en su nacimiento, estuvieron siempre. Dice, visto por los ángeles. Los ángeles estuvieron con él siempre. Hermanos, también estuvieron con él, también lo vieron los ángeles caídos. Porque el apóstol Pedro escribe de que él, vamos a ver 1 de Pedro 3, es un pasaje difícil, otro día lo vamos a ver con mucha profundidad. 1 de Pedro 3, 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vamos entendiendo más ahora todo esto, ¿cierto? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es decir, Jesús le predicó a estos espíritus encarcelados, es decir, otro tipo de ángeles, los caídos. Colosenses, vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2:15 dice así: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo fue protegido por los santos ángeles, pero a los otros, a los caídos, los expuso públicamente en la cruz. Porque ahí fue cuando David derrotó a Goliat. Ahí fue cuando Jesús venció la muerte. Goliat era la muerte. Le decían que era la muerte desde joven. Y Jesús en la cruz venció la muerte. Venció la muerte. Con su muerte venció la muerte. Pero los ángeles siempre estuvieron con él. Los ángeles fueron los que removieron la piedra. Cuando fue puesto Jesús, se recuerdan allá en el huerto, José de Arimatea, y vino un ángel y removió la piedra. Fue un ángel el que le avisó a las mujeres que Jesús había resucitado. Lucas 24, vamos a ver Lucas 24.
Lucas capítulo 24 dice así. Lucas 24, 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino a que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Fueron dos ángeles que avisaron a las mujeres que Jesús había resucitado. Después, un poco más adelante, en el libro de Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 1, dice así, versículo 10. Y estando ellos, estamos hablando de la ascensión del Señor, ¿cierto? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto venir. Hermanos, Cristo fue visto por los ángeles y Cristo volverá. Hay una segunda venida. Otro día vamos a hablar de eso. Hay una segunda venida. Hay una segunda venida. Algún día Jesús vendrá por su iglesia. Vendrá por su iglesia a rescatar a su iglesia. La tomará. Dice que resucitarán los muertos primero. Y nosotros, los que quedemos vivos, si es que quedamos hasta ese momento, seremos transformados nuestros cuerpos y estaremos con Él. Y ahí vendrá lo que se llama después todo lo que es la tribulación y todo eso. Pero habrá un rapto de la iglesia. Habrá un rapto de la iglesia. Aunque algunos andan predicando que no existe el rapto, habrá un rapto de la iglesia. Continúa Timoteo y dice: y fue predicado a los gentiles. Fue predicado a los gentiles. ¿Qué significa esto? En Mateo 28 se recuerdan cuando Jesús le dice: id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas estas cosas. En Hechos capítulo 1, que acabamos de ver, Hechos dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así fue como ocurrió. Cuando estaba con ellos, Juan capítulo 3, vamos a leer ese pasaje, quizás el más leído en la historia de la humanidad. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo fue predicado. Acá la palabra mundo o cosmos, ¿cierto?, no se refiere a todos los habitantes del planeta, se refiere a todas las personas, como genérico, como entendemos que es a todas las razas, a todas las etnias. Pero es como cuando decían: todo el mundo vino a escuchar a Jesús. No es que todas las personas que vivían en Galilea iban a escuchar a Jesús. Era una forma, una frase para decir que todos van a tener, toda persona va a escuchar, pero siempre se habla o se restringe a aquellos que Dios llamó, a aquellos que Dios tuvo misericordia, a aquellos que Dios escogió. Cristo fue predicado a los gentiles. Después, ahí un poco más adelante, en Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, era una gentil. Y se convierte la mujer samaritana y la mujer samaritana le va a predicar a los otros samaritanos. Y después en el capítulo 4, en el versículo 42, los otros samaritanos dicen: nosotros también hemos escuchado y hemos creído por el testimonio que nos ha dado. Fue predicado a los gentiles. Fue creído en el mundo. Sigue la frase: fue creído en el mundo. Primero Timoteo. ¿Cómo es esto? Claro, fue creído. Hermanos, ustedes me dirán: sí, pero ¿cómo esto de que fue creído en el mundo? Sí, fue creído en el mundo. Fue creído por aquellos que Dios quiso que creyeran, por aquellos que Dios destinó a que creyeran, por aquellos que Dios llamó, que justificó, que glorificó. La única forma que el evangelio sea predicado es a través de nosotros, hermanos. No hay otra forma. No hay otra forma.
Ustedes miran, no, pero es que si Dios ya eligió, si Dios a lo mejor llamó a alguno y a otros, y se enredan en esas cosas, que a veces parecen más bien discursos filosóficos, los vamos a hacer fácil. Nosotros somos llamados a predicar, a sembrar, como la parábola del sembrador. Es Dios el que levanta el velo de las personas. No somos nosotros los que le tiramos el velo, es Dios el que le descubre sus ojos y le abre su corazón para que vea. ¿Se recuerdan cuando Pablo llega allá a Filipo y había una mujer, dice, cuando ve que las mujeres van al río para la oración, a cantar, y él se encuentra en esa situación y les predica la palabra y dice que Dios, ¿qué dice que pasó con Lidia? Abrió el corazón de Lidia. Y recibió al Señor Jesucristo. Es Dios el que abre el corazón, es Dios el que toca el corazón y es Él el que permite que una persona reciba a Jesucristo como su Salvador. Pero somos nosotros los que tenemos que predicar, no son los ángeles. Somos nosotros, cada uno de nosotros. Somos llamados a hacer la obra evangelizadora, a hablar de Jesucristo. Hermanos, por eso es que ese pasaje hermoso cuando dice, mis ovejas oyen mi voz. Estoy repitiendo Juan 10 para que lo lean en su casa ya. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Dios van a oír la voz de Dios, pero somos nosotros los que tenemos que hablar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y quién? Nosotros debemos entregar la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Cristo fue creído en el mundo porque hubo hombres dispuestos a predicar la palabra de Dios. Hermanos, hoy hemos visto 4 puntos, a lo menos 4 puntos importantes acerca de esto. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los gentiles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Dios va a ser creído solamente a través de la predicación y a través de la obra misericordiosa que hace Dios a través de su Espíritu Santo en cada persona. Nosotros no estamos para convencer, no estamos para doblarle la mano a nadie, por favor. Estamos para predicar el Evangelio. Dice que fue recibido en gloria. Qué hermoso esto. Dice, querido en el mundo, finalmente dice la última frase, fue recibido arriba en gloria. Hermano, Hebreos, volvamos a Hebreos, capítulo 1, dice así. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo está sentado a la diestra de Dios, nuestro Padre, como un abogado, ¿cierto? Juan escribe en 1 Juan, abogado tenemos para con el Padre. Ahí está Jesucristo. Fue recibido en gloria. Fue recibido por los ángeles. Vimos la ascensión, Hechos capítulo 1. Fue llevado al cielo. Subió a los cielos. Y si vamos a ese pasaje de Filipenses 2, cuando dice, por lo cual Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en la tierra, debajo de la tierra y los que están en el cielo. Jesucristo está ahora a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Fue manifestado, fue vindificado en el Espíritu. Hermanos, Jesús no está en la tumba. Lamentablemente muchos peregrinan a Jerusalén a una tumba. Pero Jesús no está ahí. Y vemos en la televisión muchas veces como gente peregrina se tira en el suelo y llora en una tumba. Que por lo demás no es el lugar donde fue dejado Jesús. Jesús fue dejado en una roca, dice, en un pequeño cerro, no ahí donde están. ¿Y por qué peregrinan a una tumba si esa tumba está vacía, si Jesús no está ahí? Jesús está a la diestra de Dios, nuestro Padre. Ahí está Jesús. Ciertamente fue recibido en gloria. Hermanos, ya para ir cerrando, debemos dejar en claro ciertas cosas. Primero,
Hay lugares, voy a tomar mi último poco de agua antes de... Hermanos, ¿por qué tenemos que repetir esto? Recuerde que esto comenzó el domingo anterior cuando hablábamos que te escribo esto. Pablo le dice, Timoteo, te escribo estas cosas porque puede que tarde en ir. Yo quiero ir pronto, pero puede que me tarde. Él está consciente de que su situación no está muy bien, que nuevamente va a ser tomado por el imperio romano para ser sacrificado. Y para si tardo, dice, sepas cómo conducirte en la casa del Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así empezaba esto. Grande es el misterio de la piedad manifestado en carne, recibido en gloria. Hermanos, quizás ya estaba pasando en Éfeso que hay lugares donde la verdad está siendo atacada. O más sutilmente, les voy a decir, hay lugares en que la verdad está siendo distorsionada. A lo mejor no atacada frontalmente, pero distorsionada. O a lo mejor la verdad está siendo reemplazada por un mensaje más bien de aliento, de ánimo, de coach. Hay lugares en que la verdad ya fue retirada del púlpito. Ya no se predica de Jesucristo. Es como si yo me parara hoy día vamos a hablar de la ilusión. ¿Qué es la ilusión? Y ya se retiró del púlpito la verdad de Cristo, hermanos. Hay lugares en que está pasando eso. Esta es una verdad a la que debemos enfrentarnos. En Hechos, capítulo 19, ocurre algo insólito. Cuando vamos a leer nuestro último pasaje, Hechos 19, versículo 28, se produce un alboroto en Éfeso, donde estaba el templo de la diosa Diana. Entonces, Pablo predica, y dice que la gente de ahí, en el versículo 28, dice que cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaban diciendo, grande es Diana de los Efesios. Más abajo dice, pero cuando le conocieron que eran judíos a Pablo, ¿ya? Y también estaba Gayo, Aristarco y otros más, dice que gritaban todos los efesios ahí, por casi 2 horas, versículo 34, grande es Diana de los Efesios. Hermanos, nosotros debemos gritar, Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Señor. Y si estuviéramos 2 horas gritando así, recién le empataríamos a los seguidores de Diana. Si yo estuviera 2 horas afuera gritando, Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva, dirían que estoy loco. Pero estas personas de Éfeso estuvieron 2 horas gritando, grande Diana de los Efesios. Hermanos, que nunca, por ningún motivo, vayamos a renegar de Jesucristo, que nunca nos dé vergüenza, que nunca permitamos que equiparen a Jesús como un profeta o que digan que fue un hombre sabio. No, eso es disminuir la persona de Cristo. Cristo fue Dios mismo habitando entre nosotros, que fue predicado, que fue recibido arriba en gloria y que ahora intercede por cada uno de nosotros. Ese es nuestro mensaje, esa es nuestra predicación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos invita nuevamente, Señor, a reencantarnos contigo. Si alguno de mis hermanos, Señor, en este tiempo ha estado flojo, ha estado remolón, Señor, tócalo a través de tu Espíritu Santo para que predique la palabra, para que hable de ti. Hay montones de canales, hay montones de formas de hacerlo. Hoy en día, Señor, la tecnología nos permite hablar. Esto que parecía que iba a ser un obstáculo, Señor, se ha transformado en instrumento, Señor, de gloria. Tanta gente nos ve, tanta gente nos escucha a través de este programa. Gracias te damos, Padre Santo. Te damos porque podemos llevar tu evangelio a todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.